Swami Tripurari and the world famous Kirtaniya Agnidev Prabhu. y el famoso mundialmente Kirtaniya Agnidev Prabhu. And so Padmanabha Swami said, why don't you, since you're coming to Buenos Aires, why don't you come and visit us in Tigre? Entonces Padmanabha Swami le dijo, ya que va a visitar Buenos Aires, ¿por qué no viene y nos visita a nosotros en Tigre? And I said, ¿por qué no? ¿Por qué no? There's only one problem. Solo hay un pequeño problema. Padmanabha Swami is not here, Padmanabha Swami no está aquí, but he is here in spirit. pero está aquí en espíritu. So, maybe I like to sing Jaya Radha Madhava. It's something familiar for all of us. Me gustaría entonces cantar Jaya Radha Madhava, que es algo familiar para todos nosotros. Jaya Radha Madhava. Jaya Jaya
Hare
speak something. Entonces quería que hable, ustedes querían que yo hable acerca de un tema, ¿no? O que hable algo ahora. See, maybe I'll start by saying a little something about myself, who I am, since I'm a stranger here. Entonces voy a comenzar hablando un poco de mí mismo, quién soy yo, porque soy un extraño, un desconocido aquí. Om Jnana Timanandasya Jnanandjana Shalakaya Chakshurunnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadamuktikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapara Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanam Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. I would say my story begins with the translation of the first mantra that I just chanted. Mi historia podría decir que comienza con la traducción del primer mantra que he cantado. I was born in the darkest ignorance, but my spiritual master has opened my eyes with the torchlight of knowledge. Entonces he nacido en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. I met His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Paris in 1972. Yo conocí a su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en París en 1972. How many of you were already born by 1972? ¿Cuántos de ustedes ya habían nacido para 1972? Not so many. No muchos. Yeah. So I met devotees for the first time at my university in California, in Berkeley, in 1969. Conocí a los devotos por primera vez cuando yo asistía a la Universidad de Berkeley en California en 1969. And in those days, they were present every 5 days of the week just at the main gate of the university. They would be singing kirtan every day for 6 hours a day.
En ese momento los devotos estaban presentes ahí 5 días a la semana. Estaban en la entrada principal y estaban haciendo siempre un kirtan aproximadamente de 6 horas. So if you were a student or a professor or anyone living in that city, at that time you knew about the Hare Krishnas. Entonces, si uno era un estudiante o un profesor o cualquiera que viviera en ese área, en ese momento, sabía quiénes eran los Hare Krishna. So I would see them every day, and I would think, rather strange. Yo los vi en ese momento y pensé, es un poco extraño. But after seeing them day after week, after month, after year, and seeing that every day they were smiling, Pero luego de verlos día, tras semana, tras mes, tras año, y verlos que siempre estaban sonriendo, I started thinking, they're strange, but they're nice. entonces empecé a pensar, son extraños, pero son agradables. And not only are they nice, they're also happy. No solo que son agradables, sino que además son felices. And the more I would see that they are happy, the more I realized that I am not happy. Y mientras más veía cuán felices eran ellos, más me daba cuenta de que yo no era feliz. And so I became gradually attracted to them. Entonces así, muy gradualmente yo me fui sintiendo atraído por ellos. But I thought, I'm a student, I cannot be involved in such things. Pero yo pensaba, no, soy un estudiante, yo no me puedo involucrar en este tipo de cosas. Yeah, so it was not until later, 1972, I was traveling in Europe, and I was thinking, what am I doing traveling in Europe? Entonces no fue hasta después, en 1972, cuando yo estaba viajando por Europa y en ese momento me pensé, ¿qué hago viajando por Europa? What is the point? ¿Cuál es el propósito? And I started thinking about those Hare Krishnas. Y empecé a pensar en aquellos Hare Krishna. And one day I thought, I wonder if they are here. Y un día pensé, tal vez estarán por aquí, me imagino si estarán por aquí. If they would be here, they would be somewhere similar to my university town. Si estuvieran aquí, tendrían que estar en algún lugar similar a la ciudad donde estaba mi universidad. And the nearest similar university town was Heidelberg in Germany. So I went to Heidelberg. Maybe there's some Hare Krishnas. Entonces la ciudad parecida a la ciudad universitaria era Heidelberg en Alemania. Entonces me fui hacia allí pensando, quizás allí encuentre algunos Hare Krishna. Quizás. And so I walked in the old town, Heidelberg. First thing I see are 3 devotees. Entonces fui a la parte vieja de la ciudad y la primer cosa que vi allí fueron 3 devotos cantando. And you can say the rest is history. Y como podemos decir, el resto ya es historia. Actually, it was only 3 weeks later, or less than 3 weeks, Srila Prabhupada came to Paris to visit, and all of us devotees in Germany went to visit him. Entonces fue 3 semanas después, o quizás menos de 3 semanas, que Srila Prabhupada estaba visitando París. Entonces todos los devotos que estábamos ahí en Alemania fuimos a París. And on the way to Paris, the senior devotee of the German Yatra asked me, so, when we come to Paris and meet Prabhupada, would you like to be initiated? Entonces en el viaje hacia París, el devoto mayor que estaba liderando el yatra de Alemania en ese momento me preguntó, bueno, cuando lleguemos a París y conozcas a Srila Prabhupada, ¿quieres tomar iniciación? I hadn't met him yet. No lo había pensado todavía. And I just came, I just started doing all these things that devotees do. So. But I said, yes, why not? Yo recién estaba haciendo
las cosas que los devotos hacen. Y bueno, dije justamente, ¿por qué no? Anyway, I've never regretted that decision. Bueno, por supuesto que nunca me arrepentí de esa decisión. Although sometimes it's not easy all the time. Sin embargo, a veces Practice Krishna consciousness, bhakti yoga. no es fácil todo el tiempo practicar la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga. Or am I the only one who experiences? O soy el único que tiene este tipo de experiencia. Sometimes challenges are there. A veces los desafíos están ahí. And challenges can be on different levels. They can be physical, they can be mental, they can be intellectual. Y los desafíos pueden estar en diferentes niveles, pueden ser físicos o mentales o intelectuales. And we may say they can also be spiritual. Y también podríamos decir que pueden ser espirituales. But the whole process is certainly one of cultivation, as our acharyas, especially Rupa Goswami, emphasized. It's a process of cultivation. Pero todo el proceso es un proceso de cultivación, como nuestros acharyas previos, especialmente Rupa Goswami, dicen que es un proceso de cultivación. And as we know, cultivation is, to be a good gardener is to be attentive to one's garden. Entonces sabemos que ser un buen jardinero es estar atento al propio jardín. So the garden that we are cultivating is, of course, the garden in the heart. Y el jardín que estamos cultivando es, por supuesto, el jardín dentro de nuestro corazón. But it's not that spiritual life is simply a private matter. Pero no es que la vida espiritual es simplemente un asunto privado. There's a long history in the West of what came to be called religion becoming more and more privatized. Hay una larga historia en Occidente donde dice que la religión se volvía más y más privada. As a result of the fact that when religion was public, when there were perceived differences, Porque then there was conflict. el resultado era que cuando la religión se volvió más popular, se empezaron a notar las diferencias y eso empezó a generar conflictos. And conditioned souls being the way conditioned souls are, we tend to see things in high contrast. The way our minds work, we tend to see things in high contrast. So we see black and white easily, but we don't see shades of gray very easily. Entonces las almas condicionadas actúan tal como las almas condicionadas actúan. Tendemos a una tendencia a ver algo con este contraste de blanco o negro y no podemos ver la gama de grises que hay en medio. So in Europe, for example, you probably know some of this history, but there was the Roman Catholic Church, and then there developed various forms of what came to be called Protestant Church, Protestant ideas. Entonces en Europa, por ejemplo, la mayoría de ustedes quizás sabe que estaba primero la Iglesia Católica Romana y luego de allí se dividió en varias iglesias protestantes. And yeah, this became more and more of a challenge to the point that it broke out, for example, in England in the 17th century in open warfare, civil war. Y esto se volvió más y más notorio, como por ejemplo en Inglaterra en el siglo XVII, que se llegó al punto de una guerra civil. So people are killing each other because of slightly different ideas about how to worship God.
Entonces la gente se empezó a matar entre ella por tener simplemente diferentes ideas de cómo adorar a Dios. They're all agreeing we should worship God, Ellos estaban todos de acuerdo en que había que adorar a Dios, but they have different ideas about how this should be done, and so we can't just agree to disagree. No, we have to fight. entonces tenían diferentes ideas de cómo hacer esto y no nos podíamos poner de acuerdo en estar en desacuerdo, no, tenemos que pelear simplemente. So that was going on for years, for decades. Y eso ocurrió durante décadas. Anyway, this is all boring. Esto es todo historia aburrida. But eventually people started thinking, this is not a good idea. This fighting about religion, it's not very healthy. Pero gradualmente la gente empezó a pensar, esto no es una muy buena idea, no es saludable esto de las guerras por la religión. It's not so healthy. I have a new idea. Let's not fight. No es muy saludable, tengo una nueva idea, no peleemos. But in order to not fight, let's keep our religion to ourselves. Pero justamente en orden de no pelear, mantengamos nuestra religión para nosotros mismos. So you have your religion, I have my religion. And what we will agree on is we want to make money. Entonces, tú tienes tu religión, yo tengo la mía, ok, pero en lo que todos estábamos de acuerdo es que queríamos hacer dinero. Yeah, and this is still the prevailing idea. In Europe, for example, there's now the European Union, and it's essentially about, it's a political arrangement, but it's essentially about how can we most effectively cooperate for economic development. Como por ejemplo en Europa está la Unión Europea, que es un arreglo político, pero esencialmente se trata de este arreglo de decir, bueno, ¿cómo podemos cooperar entre nosotros para mejorar la situación económica? Which is having its consequences, and one of the consequences, negative consequences, is in the pursuit of wealth, what have humanity come to be doing very much more and more? Entonces, una de las consecuencias negativas in the pursuit of wealth, en perseguir el bienestar, we are causing, as humanity as a whole, we're causing big trouble. Entonces, como la humanidad completa, estamos causando grandes problemas. And the big trouble is it's trouble for the entire planet. Y el problema es un problema para el planeta completo, para el planeta entero. Which means it's trouble for us. Lo que significa que también es problema para nosotros. It's like the cartoon of the man sitting on a branch of a tree, and he's with a saw, and he's sawing the branch of the tree so that you know when he's finished he's going to fall off. Es como la caricatura del hombre que está sentado en la rama de un árbol con un serrucho y está serruchando la rama donde él mismo está sentado. Eventualmente sabemos que cuando termine se va a caer. So, this is the situation we find ourselves in today, and it seems to me that this opens up a great opportunity for Krishna devotees. Y esta es la situación en la que nos encontramos en este momento, pero yo considero que esto abre una gran oportunidad para los devotos de Krishna. And that is to cooperate with others in this sphere, to say we all have a problem. Y eso significa cooperar con otros en esta esfera que significa que todos tenemos problemas. And we can all work together to solve the problem. Y entonces todos podemos trabajar en conjunto para resolver este problema. And we can help people
see what is at the root of the problem. Y podemos ayudar a las personas a ver cuál es la raíz del problema. Because there's a lot of discussion about the environment and how we are trashing the environment. Porque hay mucha discusión en este momento acerca del medio ambiente y de cómo lo estamos destruyendo. But there's very little understanding or no understanding of what is the cause. Why is this trouble happening? Pero hay muy pequeño entendimiento, quizás ningún entendimiento de cuál es la causa, por qué está ocurriendo esto. And of course, Krishna is explaining very nicely in Bhagavad Gita, and our acharyas, Lord Chaitanya and the acharyas are making very clear the problem and the solution. Entonces Krishna explica esto muy agradablemente en el Bhagavad Gita, y Sri Chaitanya Mahaprabhu y nuestros acharyas previos también explican cuál es el problema y cómo resolverlo. And we might say the identification of the problem begins, we can say, with Sanatana Goswami's question to Lord Chaitanya, Ke Ami, who am I? Entonces podemos decir que la identificación del problema comienza con la pregunta que Sanatana Goswami le hizo al señor Chaitanya: ¿quién soy yo? Who am I and why am I suffering the threefold miseries of material life? ¿Quién soy yo y por qué estoy sufriendo por las tres miserias del mundo material? Yeah. Anyway, I'm sort of meandering in my talking, but I think there was a request for me to speak on something else. Entonces estoy navegando un poco en mi charla, pero creo que había un pedido de algún tema particular del cual querían que yo hablara. Lo que usted me había dicho, Maharaj, de las citas controversiales, o sea, los significados. Controversy. Claro. En los significados de We love controversy. Claro. It's what keeps us awake. Entonces, el tema sería, dentro de los significados escritos por Srila Prabhupada en sus diferentes escrituras, hay algunas frases consideradas controversiales o no muy claras, entonces. Sí, controversial. Okay, so now I'm feeling I'm on the hot seat. Ahora me siento que estoy en el asiento caliente. This is a very important subject. Within ISKCON, there's been more and more discussion about this subject in recent years. Este es un tema muy importante. Dentro de ISKCON hubo mucha discusión en los últimos años acerca de esto. In fact, about maybe it was 3 years ago, there was every year they have a conference in Europe, ISKCON Communications Conference. So this became one of the themes, and I was invited to be on a panel of 3 devotees to discuss this subject. Entonces, todos los años tienen una reunión en Europa, los miembros de ISKCON, para discutir diferentes temas. Y hace como 3 años yo fui invitado a participar de un panel de 3 devotos y discutir acerca de este tema en particular. But maybe before I say something about that, before this, I would say at least 2 years earlier than this, some devotees were invited to write essays on specific controversial phrases or statements of Srila Prabhupada, to write essays. Entonces, vamos a decir que previo a esto, 2 años previos a eso, diferentes devotos fueron invitados a escribir ensayos acerca de frases controversiales escritas por Srila Prabhupada. And so, over the next few months, I think about 6 or 8 essays were written. Entonces, durante los siguientes meses, tal vez 6 u 8 ensayos fueron escritos sobre el tema. And I was also asked to write one of these essays. Y yo también, por supuesto, tenía que escribir uno de estos ensayos. And my subject given to me was, guess what?
Y el tema que se me ocurrió a mí, adivinen cuál es. Srila Prabhupada's relationship with his god brothers. La relación de Srila Prabhupada con sus hermanos espirituales. Anyway, so, and then all of these essays were posted on the Bhaktivedanta Book Trust website in a section called Tough Ones. Entonces todos estos ensayos luego fueron publicados en la página oficial del Bhaktivedanta, del Bhaktivedanta Book Trust, en una subsección que se llamaba Los Difíciles. Yeah. So those were available for anyone to read, but over the months and years, I came to be aware that most devotees never heard about this, never noticed, and never heard about it. Entonces estos estaban disponibles para que cualquiera pudiera leerlos. Sin embargo, a través del tiempo he escuchado que la mayoría de los devotos no los leyó y ni siquiera sabía que estaban allí. And one day I was looking for this place on this website, and it wasn't there anymore. Y una vez estaba buscando esta sección dentro del website y ya no estaba ahí. So I wrote to the lady who manages, or was managing the website. So what happened? Where is? Entonces le escribí a la dama que estaba manejando el website en ese momento y le pregunté qué es lo que pasó. And she said, oh, yeah, actually we had to migrate the entire website to a new location, and in the process that was put aside. We intend to put it back, but yes, just now coming. Entonces lo que me dijo fue, bueno, tuvimos que cambiar todo el website hacia otro lugar y en el proceso esto quedó a un costado y bueno, estamos por incluirlo, ya está viniendo. Well, I think it's still just now coming. Creo que todavía ya está viniendo. Yeah, so then we had this gathering, this meeting, and we discussed this subject from different angles, you can say. Entonces luego tuvimos este encuentro y discutimos estos temas en diferentes ángulos. So I did a little research in preparation for that, and I prepared a kind of diagram, kind of chart. Entonces yo hice una pequeña investigación para dar esta exposición y armé lo que se podría decir un pequeño diagrama o un mapa. Now recently I've been looking in my computer, in my hard drive, for that chart, and Krishna will not allow me to find it. Y recientemente estuve buscando en mi propia computadora, en el disco rígido, este mapa o este diagrama y Krishna no me permitió que lo encuentre. ¿Por qué? Anyway, the basic idea of this I can explain. Entonces la idea básica de esto es lo que yo podía explicar. I had three different categories of statements by Srila Prabhupada. Tenía tres diferentes categorías de declaraciones hechas por Srila Prabhupada. Essentially, the category of statements about conditioned souls. Esencialmente era declaraciones acerca de las almas condicionadas, The statement about devotees or liberated souls or practically liberated souls. Declaraciones acerca de los devotos o de las almas liberadas o prácticamente liberadas. And an in-between category, those who are more or less in process of becoming devotees, becoming Krishna conscious. Y lo que sería una categoría intermedia entre ambos, aquellos que están a punto de volverse devotos. And what I saw with the category of conditioned souls is that Srila Prabhupada, in one sense, was following a tradition we find in Shastra.
Y lo que vi en la categoría de las almas condicionadas es que Srila Prabhupada estaba siguiendo una tradición que encontramos en el Shastra. By which I mean, we do find statements in Shastra which are, we may say in modern language, stereotyping people. Porque podemos decir que en el Shastra podemos encontrar declaraciones que en tiempos modernos sería algo así como un estereotipo. And so we find, for example, in the second canto, Shravit Varahustra Karai Samsita Purusha Pashu Nayat Karnapato Beto. What is it? That those who are not listening to or enriching their lives, hearing about Krishna, they are compared to Shva, Vitvaraha, Ushtra, and Kara, to dogs, to hogs, to camels, and to asses. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, la declaración dice que aquellos que no están enriqueciendo su vida escuchando acerca de Krishna son comparados con perros, cerdos, camellos y asnos. Not very complimentary descriptions of people. No es una descripción muy halagadora de la gente. And this is not a verse that I recommend that you initially approach people with if you want to attract them to Krishna. No es un verso que yo les recomiendo para presentarle a la gente si ustedes quieren que ellos se sientan atraídos a la conciencia de Krishna. We also find, also in the second canto, this verse, Kirata Hunandra Pulinda Bukasha Abhira Shumba Yavana Krisadaya. Here it's a bit more positive, but it's again giving sort of general categories of persons who in, you can say, traditional Indian society would be considered more or less outcast. Entonces también podemos hablar de otra cita dentro del segundo canto, que quizás es un poquito más agradable, pero también habla de la gente que se considera descastada o fuera de casta. So what I want to say here is there is something of a tradition of categorizing, of also stereotyping. We could also speak of Dharma Shastra, Manu Samhita. We could find probably examples as well of this sort of expression of, I'll call it stereotyping for now. Pero lo que quiero decir aquí es que entonces podemos encontrar en muchas diferentes escrituras declaraciones como el Manu Samhita, por ejemplo, o el Dharma Shastra, diferentes declaraciones de lo que sí podríamos llamar estereotipo o estereotipación. And so, in some of the controversial expressions of Srila Prabhupada, he's speaking in stereotypes like this. Y entonces en algunas de estas declaraciones controversiales, podríamos decir, Srila Prabhupada, él habla así estereotipando de esta manera. Sometimes he's putting all of the female category into one category and saying women in general are like this and so on. Por ejemplo, cuando habla de las mujeres, él a veces pone a todas las mujeres dentro de un mismo grupo y dice las mujeres en general actúan de esta manera. And sometimes he was even saying things that are quite shocking, which he apparently drew from his own education. He was educated, his college education was in Calcutta at Scottish Churches College, which was a Christian college. Entonces, él a veces dice cosas que parecen muy choqueantes, pero son cosas que él trajo de su propia educación escolástica, porque él estudió en Calcuta en una escuela católica, una escuela cristiana.
And a sort of footnote there is that he actually had a lot of respect for some of, not all maybe, but for some of his teachers, his professors at Scottish Churches College. Podemos decir que, como una nota al pie, de que Srila Prabhupada sentía mucho afecto y mucho respeto por algunos de sus profesores dentro de la escuela. He considered them very moral, upright people. He respected them. Que los consideraba que tenían mucha moral y era gente muy elevada, que él los respetaba mucho. So some of the ideas that may have been circulating in, late 19th century, which were filtering through from various sources, Srila Prabhupada was picking up those, and sometimes he was speaking what he had learned, what he had heard. Entonces podríamos decir que en la educación, al final del siglo XIX, por diferentes lugares se filtraban este tipo de ideas y Srila Prabhupada tomó algo de eso. We may ask why would he speak about, why would he express these stereotypes about women, but also about Africans and so on. Pero entonces podríamos pensar, ¿por qué? ¿Por qué él tomó estos estereotipos o repite estos estereotipos acerca de a veces las mujeres o quizás de los africanos? I would say here he is essentially emphasizing conditional life, and that is his core point. Entonces aquí deberíamos enfatizar de que estamos en la vida condicionada y esto sería el núcleo de todo esto. And what he wants to say is conditioned souls are just that, conditioned, and therefore having various sorts of limitations. Entonces lo que él decía básicamente es que las almas condicionadas son justamente eso, condicionadas, y tienen They have various sorts of conditions. Tienen diferentes tipos de condicionamientos. And the way he would express this was sometimes in what in English we would call polemical terms. Y de la forma en que él expresaba esto, se puede decir que eran expresiones polémicas. You know this word, polemic. Sí, conocen la palabra polémica. So when you're speaking polemically, it's a form of persuasion. You want to persuade. Entonces, cuando uno habla polémicamente, es una forma de persuasión. Uno trata de persuadir, al que lo escucha. So it's a form of rhetoric. Es una forma de retórica también. And Srila Prabhupada sometimes would engage the art of rhetoric in quite amazing ways. Y entonces muchas veces Srila Prabhupada ocupaba el arte de la retórica en formas bastante sorprendentes. And sometimes one of the, you can say, techniques of rhetoric is to say something extreme. Entonces quizás una de las técnicas de la retórica es decir algo extremo. Maybe for a shock effect. Quizás para lograr un efecto de shock. And we all have experience. If someone says something shocking, we might just go, yeah, okay. And then our own reasoning maybe kind of gets put aside. So we don't think, wait a minute, that doesn't make sense. I don't agree with that. No, we just, okay, whatever. Entonces, generalmente cuando alguien dice algo choqueante, la mayoría de nosotros nos quedamos como así, ok, bueno, y en ese momento nuestro propio razonamiento queda de lado y uno no se plantea de decir, no, momento, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Uno simplemente queda como, bueno, ok. So anyway, my point was simply, all of these kinds of statements are about persons in this first category, conditioned souls. When he's speaking about those who are in the process of practicing Krishna consciousness, then everything changes. Entonces, mi punto es que todas estas declaraciones
fueron hechas en la categoría de las personas que son almas condicionadas. Cuando él se refería a las personas intermedias, por decir que están en el proceso, iniciando el proceso de conciencia de Krishna, era completamente diferente. Yeah, it's like 180 degrees. Es como un cambio de 180 grados. Someone who has taken up the practice of bhakti yoga seriously, that person is qualified in all respects. Aquella persona que está tomando el camino del Bhakti Yoga, esa persona está cualificada en todos los aspectos. And we might say also one of the broad categories of stereotyping that Srila Prabhupada would use is has the time element to it. Namely, we find ourselves in the age of Kali, and therefore no one is qualified. Y, por ejemplo, una de las categorías más amplias en las que Srila Prabhupada quizás estereotipaba a las personas decía que estamos en la era de Kali, entonces en esta era ninguno de nosotros está calificado. He would quote this phrase, Kalo Shudra Sambhava, in the age of Kali, we are all Shudra. Él citaba una frase que decía, en la era de Kali somos todos Shudras. So, but the moment one is taking up bhakti, then all of that disappears. All of that kind of categorization suddenly disappears. Pero al momento en que uno toma el camino del Bhakti, toda esa categorización desaparece. In this conference that we had, one of the three of us speaking was my godbrother Ravindra Sarup Prabhu, and he told a very interesting and illuminating story from his personal experience of Srila Prabhupada. Entonces, en esta conferencia que teníamos, en este panel de 3 personas, uno de mis hermanos espirituales, Ravindra Sarup Swami, él contó una historia muy iluminante acerca de su propia experiencia con Srila Prabhupada. Ravindra Sarup Das. Das. At the time when Prabhupada was present, Ravindra Sarup Prabhu was studying at university in Philadelphia. En el momento en que Srila Prabhupada estaba presente, Ravindra Swarup Prabhu estaba estudiando en la Universidad de Filadelfia. And Prabhupada encouraged him to complete. He had started a doctoral dissertation, and Prabhupada encouraged him to complete his work. Y Prabhupada lo alentaba a finalizar sus estudios. Él estaba comenzando el doctorado y Prabhupada lo alentaba a que él finalizara sus estudios. So one of his professors, he was studying religion, history of religion, and one of his professors was a professor of Hinduism. Y él estaba estudiando historia de la religión y uno de sus profesores él enseñaba hinduismo. And one time, Srila Prabhupada came to Philadelphia, and Ravindra Sarup arranged for his professor of Hinduism to come to the temple and meet Srila Prabhupada. Y una vez cuando Srila Prabhupada visitó Filadelfia, Ravindra Sarup Prabhu hizo un arreglo para que su profesor de hinduismo se encontrara con Srila Prabhupada. So the professor is there, and Prabhupada had many such meetings, gatherings, where some prominent person, the devotees had arranged to come and meet him. Entonces el profesor estaba allí y en ese momento Srila Prabhupada tenía varios encuentros con personas prominentes que eran arregladas por sus devotos. So this gentleman was there, and Prabhupada asked him, "So, what do you teach?" Entonces este caballero estaba ahí y Prabhupada le preguntó, bueno, ¿qué es lo que tú enseñas? He said, I teach Hinduism. Entonces yo enseño hinduismo. And Prabhupada said, "So, what is your definition of Hinduism?" Entonces Srila Prabhupada le preguntó, ¿cuál es tu definición de hinduismo? And the professor said, "This is very difficult to say." Y el profesor dijo, esto es algo muy difícil de decir. And then Srila Prabhupada turned to one of his disciples. It may have been
It may have been Brahmananda, I'm not sure. Entonces luego de esto, Srila Prabhupada se volvió hacia uno de sus discípulos, quizás era Brahmananda, pero no estoy seguro. And he just turned to him and asked, what do we say about someone who is teaching something but they don't know what they are teaching? Entonces le preguntó a su discípulo, ¿qué decimos nosotros acerca de alguien que está enseñando algo y no sabe qué es lo que está enseñando? And Brahmananda, replying dutifully to his guru, he said, Srila Prabhupada, we call him a cheater. Y Brahmananda, respondiéndole a su guru, le dijo, lo llamamos un engañador. So this professor was very offended. Y el profesor se sintió muy ofendido. And I think after a short time he left. Y creo que luego de un corto tiempo se fue. Now if I think about what I would have done in that situation, I personally would not have thought, let's just tell him he's a cheater. Y I si don't think I pienso, would have dared to do that. si pienso qué hubiera hecho yo en esa situación, yo personalmente no sé si lo hubiera llamado un engañador, no sé si me hubiese atrevido a esto. But now here's the interesting point. Pero aquí está el punto interesante. Many years later, I think he said like 20 years later, Ravindra Swarup said he again met this professor. Mucho tiempo después, tal vez como 20 años después, Ravindra Swarup Prabhu dijo que se encontró nuevamente con su profesor. And he was chatting with him, and the professor said, you know, when we had that meeting with your guru, Y entonces estaban conversando y el profesor le dijo, bueno, ¿te acordás cuando tuvimos esa charla, este encuentro con tu guru? he said, you know, actually, he was right. Sabes, en realidad él tenía razón. So Prabhupada was giving him a lesson which maybe took him 20 years to learn. Entonces Srila Prabhupada le estaba dando una lección que quizás le tomó 20 años aprenderla. Took him who knows how long, but a long time, and then he got it and he accepted it. Le tomó, bueno, quién sabe cuánto tiempo le tocó, pero finalmente él lo logró y aprendió de esto. And we can say he was also speaking in that way for his own followers. Y Prabhupada was speaking when in that first meeting, he was speaking in such a way to this professor to teach something to his own followers. entonces lo que Srila Prabhupada estaba haciendo en ese primer encuentro, hablándole de tal manera al profesor, era hablarle para darle una lección a sus propios seguidores. So, but Ravindra Swarup Prabhu's point in presenting all of this in this meeting we had was to say that so much is there. He said there's a problem when something gets written and put in print. The tone of voice is missing. The expression of the face is missing. The context in which something is said is missing. Pero lo que Ravindra Swarup Prabhu quería resaltar en este encuentro que tuvimos era que hay un problema cuando las cosas se ven por escrito, porque entonces el tono de voz no está allí y las expresiones tampoco están allí y las expresiones físicas y el contexto tampoco. Context. And I would say as a result of those things missing, the motive for saying something can get lost. Entonces, como resultado de la ausencia de estas cosas, quizás el motivo por el cual fue dicho de esa manera también se pierde. Yeah. So, as it happened, devotees were very eager when Prabhupada was present to record every word that he said. Entonces, como ocurría generalmente cuando Srila Prabhupada estaba presente, los devotos estaban muy ansiosos de grabar cada cosa que él decía.
even in some of the more private conversations. It was all recorded, and then later it was all printed. Incluso en sus meetings más íntimos, todo estaba grabado y luego todo eso fue impreso. And sometimes some of us will read some of this and think, right, maybe this shouldn't be in print. Y algunas veces, algunos de nosotros leíamos eso y pensábamos, bueno, ok, esto no debería haber sido impreso. Because we all say things that we wouldn't want in print. Porque todos decimos cosas que no querríamos que fueran impresas, Isn't it? ¿no? Prabhupada did say there's no such thing as private life when one becomes a devotee, but still. Prabhupada decía que no existe tal cosa como la vida privada cuando uno se vuelve un devoto, pero aún así, Sometimes we're saying something for a particular audience and not for, eternity, for the whole universe. algunas veces decimos algo para una audiencia privada y no para toda la eternidad o para todo el universo. Yeah, so these are some general thoughts that I've had on this subject. For those of you who just came in, I've been invited by Maharaj to speak on the controversial statements of Srila Prabhupada. Y ese sería en general lo que yo tengo para decir acerca de esto, dado que fue Maharaj quien me invitó a hablar de este tema, de las frases controversiales de Srila Prabhupada. So I'm very warmly welcome to come and sit on the hot seat. Entonces fui muy cálidamente bienvenido y recibido para sentarme en el asiento caliente. Anyway, those are maybe the initial comments if you want to ask something more specific or... Ese fue el comentario inicial. No sé si usted quiere agregar algo o... No, muchas gracias. Sé que no sé si tardamos un poco más o... Can you chant some more? Or maybe some of you have some comment or question? ¿Alguno de ustedes quizás tenga algún comentario o alguna pregunta? Sometimes, just a little point I would add is sometimes I've heard devotees who are reading, especially the conversations of Srila Prabhupada, today, reading them and saying, why didn't anyone ask this question at that time? Un pequeño punto que quisiera agregar es que los devotos actualmente cuando leen sobre todo las charlas de Srila Prabhupada, muchos piensan, ¿por qué nadie se le ocurrió formular esta pregunta en ese momento? And I would say the general reason was nobody thought to ask these questions at that time. Y creo que la razón principal podría ser que nadie pensó en hacer este tipo de preguntas en ese momento. And of course, a lot of this had to do with the culture, the ethos that one simply hears from the guru. Y podría decir que esto se basa en la cultura que nosotros tenemos, que simplemente escuchar del guru. And it's not that Srila Prabhupada was open to questions, he encouraged questioning. Pero si la Prabhupada era muy abierto a las preguntas y él alentaba a que preguntasen. But they should be in the right spirit. They should be in a what he calls submissive spirit. Pero deberían ser las preguntas en el espíritu correcto, en un espíritu de sumisión. When Prabhupada had his room conversations with guests, sometimes the guests would not be so submissive. Cuando Prabhupada tenía estos encuentros en su cuarto con diferentes invitados, a veces los invitados no eran muy sumisos. And then typically Srila Prabhupada would be very patient with them, but he would keep to very, very basic points. Entonces Srila Prabhupada era muy, muy paciente con ellos, pero él se mantenía en puntos muy, muy básicos. So he would speak about the difference between the body and the soul. Entonces él hablaba de la diferencia entre el cuerpo y el alma.
And he would give some example, the driver in the car, for example. Y daba como ejemplos como el del conductor y el coche. And then the guest might kind of go off on some tangent, and Prabhupada would say, just try to understand. Y a veces el invitado como que se desviaba, sentía un poco de tensión y lo que sí la Prabhupada le decía era, solo trata de entenderlo. Just try to understand. You have the car, you have the driver of the car, they are different. The driver of the car can get out of the car can be destroyed, it's not destroying the driver. Entonces la Prabhupada decía, son diferentes, está el conductor y está el coche. El conductor puede bajar fuera del coche, el coche puede ser destruido, pero eso no destruye al conductor. And sometimes this would go on several times. You'd say, okay, that's fine, but try to understand. Y esto podía repetirse durante varias veces, pero al final decía, bueno, ok, solo trata de entender. And at a certain point, he would say, okay, give them prasadam. Y al cierto punto decía, bueno, ok, denle prasada. That's enough. You don't get it. Okay. Es suficiente, no lo entiendes. Ok, denle prasada. Yeah. That was his system. Ese era su sistema. Yeah. Yes. Bueno, ante todo, agradecerle a Maharaj por su presencia, su visita y su charla, y poder preguntarle. Él comentó que había escrito un artículo para el BBT que desapareció sobre un tópico bastante controversial, y si podría compartir con nosotros algo sobre lo que había escrito en ese momento, ¿sí? Que creo que el tópico era la relación de Srila Prabhupada con sus hermanos espirituales. He's asking about this essay that you wrote, this missing essay, if you can say something about it in the topic of the relationship between Srila Prabhupada and his god brothers. Okay. Yes. So, as you may know, Srila Prabhupada received confirmation of instruction he had received the first time he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that he should preach in English language. He received a confirmation of that in a letter just shortly before Bhaktisiddhanta Thakur departed the world. Entonces, como quizás ustedes puedan saber, Srila Prabhupada recibió una confirmación de parte de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati acerca de la instrucción que le había dado en su primer encuentro, que le dijo que debía predicar la conciencia de Krishna en inglés. Luego de esto, y muy poco tiempo antes de que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati partiera de este plano, Srila Prabhupada recibió una carta confirmando esta misma instrucción. So, at the time, he was a householder, he had family. So it was some years before he started to really pursue that instruction, initially by writing and printing, publishing this little journal that he called Back to Godhead. Y en ese momento Srila Prabhupada era un jefe de familia, él estaba casado y tenía familia, y esto era en el momento, fue antes, cuando él empezó a escribir este diario que se llamaba Back to Godhead. And then, not going into all the history, but eventually he feels ready to begin his mission. His initial efforts in, what's the name of the town, just south from Vrindavan, didn't work out, so he decided he will go to the west. Entonces, luego de esto, él comenzó a aplicar mayor esfuerzo en seguir esta instrucción, y sus esfuerzos, o sea, sus intentos iniciales no fueron muy positivos en un pueblo que estaba al sur de Vrindavan. Entonces ahí él pensó, bueno, me tengo que ir a Occidente. And all this time, he's not living in one of the ashrams, one of the mats of Bhaktisiddhanta Thakur.
Y durante todo ese tiempo él no estaba viviendo en un ashram o en alguno de los mats de Srila Bhaktisiddhanta Thakur. So he was always, almost all the time, there was some period of time when he was staying in one of the mats in Mathura, but essentially he was kind of independent. Pero quizás no todo el tiempo. Hubo un pequeño periodo de tiempo donde él vivió dentro de uno de los mats en Mathura, pero la mayoría del tiempo él estaba de forma independiente, podríamos decir. And then he eventually makes his move. He goes to New York and so on. And during this first year, especially that he's in New York, he's writing a lot of letters to his godbrothers. Y luego, bueno, él eventualmente viajó a New York y durante el primer año de su estadía allí, él escribió muchas cartas a sus hermanos espirituales. And he's asking for help. Y él estaba pidiendo ayuda. And he's not really getting the response that he's hoping for. Y él no estaba recibiendo exactamente la respuesta que esperaba. He's inviting them to come to join him. He says this is a great opportunity, preaching field. In effect, we would say in English, come on in, the water is fine. You know, it's like, Yes. Bueno, él los invitó a que ellos vinieran y que lo ayudaran en su prédica. Le dijo, hay un campo de prédica muy bueno. Hay una expresión en inglés que dice, bueno, vení, que el agua está linda, metete con nosotros. But he wasn't getting he wasn't getting a positive response from them. And I think one of the reasons, maybe a major reason, was because whereas Srila Prabhupada was reasonably good, competent in speaking English, his other godbrothers were not. They were, of course, Bengali speaking and Hindi speaking. Y una de las razones, quizás por la que él no estaba obteniendo la respuesta positiva de parte de sus hermanos, es porque Srila Prabhupada era razonablemente bastante bueno hablando y escribiendo en inglés, y la mayoría de sus hermanos espirituales no lo eran, hablaban o en hindi o en bengali. So, my guess is that they were feeling, what am I going to do in America? I don't speak English. Y quizás mi pensamiento es que ellos decían, bueno, ¿qué voy a ir a hacer yo a América? Yo no hablo inglés. So it was understandable from their side that they weren't, sort of jumping onto this situation. Y era quizás comprensible de parte de ellos que ellos no se sintieran tan propensos a saltar a esta situación. But Prabhupada seems to have felt some disappointment. Pero Srila Prabhupada se sintió en ese momento de alguna forma desilusionado. And so that carried over into his relations with his godbrothers as he eventually returned to India and brought some of his disciples. Y esto se arrastró durante el tiempo y se vio después cuando Srila Prabhupada regresó a India y llevó consigo a algunos de sus discípulos. And he experienced on one or two occasions where his godbrothers were expressing, were regarding his disciples as, in effect, second class because of not being Indian. Y él se sintió y percibió varias veces que algunos de sus hermanos espirituales se referían a sus discípulos como gente de segunda clase solo porque no habían nacido en India. This was their culture, and they all grew up in this culture where Westerners are Yavanas and Lecha and so on. So yes, it does say every town and village and so on, but still there was a lot of reservation, a lot of resistance. Y esto, bueno, era debido a su cultura, porque en su cultura las personas occidentales eran consideradas yávanas o melechas, y
Es cierto, se ha dicho en cada pueblo y en cada aldea, pero aún así había cierta resistencia a esto. So when Prabhupada experienced that attitude again, he was quite disappointed. Entonces cuando Srila Prabhupada percibía esta actitud, él se sintió nuevamente desilusionado. In course of time that changed because I think we can speak generally here, maybe with some exceptions, most of Prabhupada's godbrothers, senior godbrothers, came to appreciate the Western devotees. Oh, they're actually serious. They began to appreciate. Entonces, con el curso del tiempo, esto cambió, porque muchos de los hermanos espirituales de Srila Prabhupada, vamos a generalizar aquí, porque quizás no todos, pero la mayoría de ellos, comenzó a volverse apreciativos de los devotos occidentales y empezaron a ver que sí, realmente se están volviendo serios, son serios en esto. But there was still a sense of some kind of gap. And as we know, Srila Prabhupada started his own institution in New York in 1966. Pero aún así se notaba esta diferencia. Como sabemos, Srila Prabhupada comenzó su propia institución en Nueva York en 1966. Because after his attempts to invite godbrothers and so on wasn't happening, he decided, okay, we make our own institution. Porque luego de la desilusión que él sintió al haber invitado a sus hermanos espirituales a unirse a esto, él dijo, bueno, ok, entonces tendremos que empezar nuestro propio movimiento. So you can say at that point there was an institutional split. Entonces podemos decir que en ese momento hubo como una división o una separación institucional. And then I don't know all of the details of the history, but at some point Prabhupada came to know that one of his godbrothers was canvassing to one of his, Prabhupada's disciples, to become his disciple, to be his follower. That's okay, he made you a devotee, but now you should, surrender to me, something like that. Y luego, no conozco bien la historia completa, pero Srila Prabhupada escuchó acerca de que uno de sus hermanos espirituales tomó a uno de sus discípulos, de los discípulos de Srila Prabhupada, y le dijo, bueno, ahora, ok, ya te has vuelto un devoto, pero ahora deberías rendirte a mí. And also, sort of tied into all of this, Prabhupada had spent quite some time writing his first canto Bhagavatam in Vrindavan. And he was staying at the Radha Damodar temple. Sí, él estaba, en ese momento, Srila Prabhupada estaba pasando la mayor parte del tiempo traduciendo el primer canto del Srimad Bhagavatam, y él estaba alojado en Vrindavan, en el templo de Radha Damodar. And later, when some of his followers came to visit Vrindavan, and they came to the Radha Damodar temple, the priest in the temple said, "Oh yes, you are very fortunate." Entonces luego cuando algunos de los seguidores de Srila Prabhupada fueron a visitarlo al templo de Radha Damodar, el sacerdote del templo le dijo, sí, ok, ustedes son muy afortunados. Next life, you can be born into a family of Vaishnavas. En la próxima vida, ustedes van a poder nacer dentro de una familia de Vaishnavas. So this got back to Prabhupada, and he was not happy hearing this. Y esto le llegó a Prabhupada y por supuesto no estaba feliz de eso. Prabhupada was writing his translation and purports to Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces, si la Prabhupada estaba escribiendo su traducción y los significados del Sri Chaitanya Charitamrita. And in Adi Lila chapter 7, chapter 8, where Krishnadas Kaviraj is listing
all the different names of the branches of the Chaitanya tree. Y entonces en el capítulo 8 había una lista hecha por Krishna Das Kaviraj Goswami sobre las diferentes ramas del árbol, the branches of- The branches of the Chaitanya tree. del árbol de Sri Chaitanya. So he adds a comment in one of the verses in which Krishnadas is speaking very inclusively, and he's speaking about the equality of all the different branches. Y él hizo o agregó un comentario a uno de los versos donde Krishna Das Kaviraj Goswami hablaba muy inclusivamente y hablaba de la igualdad entre todas las diferentes ramas. And Prabhupada says, ISKCON is also one of the branches of the Chaitanya tree. Y Srila Prabhupada dijo entonces, ISKCON es una de las ramas del árbol de Sri Chaitanya And should be accepted as such. y debería ser aceptado como tal. So he was kind of asserting himself, and this sort of between the lines you can read that he's feeling that his society is not being accepted, and he wants to say that's not according to the spirit of Krishnadas Kaviraj. Y lo que él estaba haciendo era como reafirmarse a sí mismo porque él sentía de que su sociedad no estaba siendo aceptada y que eso no era muy acorde al espíritu de lo que había escrito Krishnadas Kaviraj. So in this article that I wrote, I discussed that verse and purport. Entonces en este artículo que yo escribí hablé acerca de este verso y este significado. But I kind of turn it around. Pero como que lo puse al revés. Prabhupada said ISKCON is one branch of the Chaitanya tree. Prabhupada dijo, ISKCON es una de las ramas del árbol de Sri Chaitanya. And some devotees in ISKCON have taken that to mean ISKCON is the Chaitanya tree. Pero algunos And devotos, I said, that's not what Prabhupada said. pero algunos It's devotos one branch. dijeron, ISKCON es el árbol de Sri Chaitanya. Y yo dije, no, eso no es lo que Prabhupada dijo. Prabhupada dijo, es una rama dentro del árbol. Then, also in my article, I discuss another verse and much longer purport in that, in a later chapter of Adi Lila. Luego en este artículo que yo escribí también hablé de otro verso que tenía un significado bastante largo dentro también del Adi Lila, Where Srila Prabhupada speaks quite harshly about, I think he uses the word godbrothers, some of my godbrothers, something like that. It's been a long time since I looked at this. Entonces, en ese significado, si la Prabhupada hablaba muy duramente, y creo que sí, utilizaba la palabra específicamente hermanos espirituales, hablaba muy duramente acerca de ellos. No lo recuerdo bien porque hace mucho que lo escribí. And what prompts him in the verse is Krishnadas Kaviraj is speaking about the sons of Advaita Acharya, and he makes a distinction. There are two sets of sons. Some of them followed Advaita Acharya and some did not. Y lo que sí la Prabhupada decía que en ese verso Krishna Das Kaviraj hablaba de los hijos de Advaita Acharya y decía que hay dos grupos de los hijos de Advaita Acharya, unos que lo siguieron a él y otros que no. And this I think he had 6 sons, and he says 3 of them were following, 3 were not. And Krishnadas uses the word, a very strong word, he uses the word asara for those who were not following. Entonces creo que eran 6 hijos y 3 fueron seguidores y 3 no. Y Krishna Das usó esta palabra bastante fuerte, asara, para referirse a aquellos 3 que no lo habían seguido. So in the purport, Prabhupada uses the word asara in reference to godbrothers, with the point being that they are not following the order of their guru by preaching all over the world. Y entonces, en su significado, si la Prabhupada usaba la palabra asara
para referirse a sus propios hermanos espirituales, diciendo de que ellos no están siguiendo la orden de su guru de predicar por todos lados. So again, Prabhupada could be rhetorically and polemically quite strong sometimes, because what was his motive? What did he want? He wanted Krishna consciousness to be spread all over the world. Entonces, podemos decir que en ese momento Srila Prabhupada era retóricamente muy fuerte cuando hablaba, porque ¿cuál era su intención? ¿Cuál era el punto que él tenía? Él quería que la conciencia de Krishna se expandiera por todo el mundo. So in my article, I make the point that this may have been the case at the time that Srila Prabhupada was writing his purport. It may have been, to some extent, we could say, he was the only, at the time, the only follower of Bhaktisiddhanta Thakur who was, traveling outside of India. Oh, I'm sorry, Yeah. At the time that Prabhupada wrote this article, en el momento en que Srila Prabhupada escribió este significado, this purport, it may well have been true what he was writing, puede que haya sido cierto lo que él estaba escribiendo, but it's no longer the case. pero no es el caso en este momento. No es más en este momento. Yeah. In other words, there are now so many followers of Srila Bhaktisiddhanta Thakur who are preaching all over the world, who are not ISKCON members. De hecho, hay muchos discípulos o seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati predicando alrededor de todo el mundo que no pertenecen a ISKCON específicamente. So, my personal understanding is Srila Prabhupada would be applauding this. So, okay, now they're preaching. Great, that's what we want. Entonces, lo que yo pienso es que Srila Prabhupada aplaudiría esto y diría, ok, están predicando ahora, buenísimo. There's how many people on the planet today? 7.6 billion or something. It's a lot of people. ¿Cuánta gente hay en el planeta en este momento? 7.6 billones, es un montón de gente, ¿no? And how many people in Argentina? ¿Cuánta gente en Argentina? 56, 50, no, un poco más. 55. Okay. And how many people are we here today? ¿Y cuánta gente hay aquí en este momento? 15. So there's room, for more. Entonces hay espacio para muchos más. Yeah. So this is my point. Este es mi punto entonces. Now, one current member of one disciple of Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bodhayan Maharaj, very nice Vaishnava. He has suggested, why can't you just remove that section of that purport, or remove the whole purport or something, because it's not helping the mission. Entonces uno de los seguidores de Bhakti Pramod Puri Maharaj sugirió alguna vez, ¿por qué no borramos este pedazo del significado? Quizás borremos todo el significado, porque no es de ayuda para nada. And we could say it's out of date. Y podemos decir que está fuera de tiempo. Well, I could only say this would be extremely resisted by the Bhaktivedanta Book trustees. Podemos decir que esto sería extremadamente resistido por los que confían en el Bhaktivedanta Book Trust. And I think the argument, which I think I mentioned in this article, would be that precisely the point of Prabhupada in the purport is that we need to follow the order of Guru. Y algunos dirían que quizás lo que Srila Prabhupada quiso decir en este significado es que debemos seguir la orden del Guru. And so
to then remove a purport in which that's the essential point would be, it would be ironic to the highest degree. Y quizás remover el significado donde dice esto, quizás sería altamente irónico. Because, well, if you think about it, it just would completely go against the point that he's making. Porque obviamente esto va completamente en contra del punto que él quería fijar. So the situation is unfortunate in that, in a sense, it's there. But I would say it can be a reminder to all of us, whoever we are, followers of, as Gaudiya Vaishnavas in general, I think it's a very nice teaching that we can all take to heart in a positive way. Pero podríamos decir que esto puede actuar como un recordatorio para todos aquellos que somos Gaudiya Vaishnavas, para aplicarlo en un modo positivo, para recordarlo de una manera positiva. Yeah. Is that okay? ¿Está bien? Yes. I have one question about these polemic topics of Srila Prabhupada. I would really like to hear your opinion on this subject about why did Srila Prabhupada wrote like the soul coming from Vaikuntha? This is one question. Oh. And the second question is, what is your personal opinion on this subject? Sí, ¿Podrías también. repetirlo en castellano? Le pregunté acerca de un aspecto controversial dentro de lo que es Srila Prabhupada y su prédica, de por qué Srila Prabhupada escribe que el alma viene de Vaikuntha, y la segunda pregunta que dice es, ¿qué opina él si el alma desciende de Vaikuntha? The seat is getting hotter and hotter. La silla se vuelve cada vez más caliente. Sorry Maharaj, but I needed to ask this question because I feel like, oh, here is His Holiness, I need to make this question. Now it's your Disculpe, ¿no? chance. Pero Yeah. yo siento que tenía que hacer esa pregunta. Aquí está su santidad y tenía que preguntárselo. Yeah. I remember when this became controversial. Recuerdo cuando esto se había vuelto controversial dentro de ISKCON. Satya Narayan Das, now Satya Narayan Das Babaji, was studying Sanskrit in Vrindavan under Haridas Shastri. Entonces Satyanarayan Das Babaji estaba escribiendo en Vrindavan, estudiando bajo la guía de Haridas Shastri. And under him, he was reading Jiva Goswami's Sandarbhas. Y entonces él estaba leyendo los Sandarbhas escritos por Jiva Goswami. And he came to passages where it seemed very clear that this idea of fall was not the case. Y él llegó a algunos pasajes donde parecía que estaba muy clara esta idea de que la caída del alma no era de tal manera. And he kind of took this as a significant point that needs to be discussed, and eventually he, together with another devotee, wrote a whole book on the subject. Y él consideró que este era un tema muy importante que debería ser discutido. Entonces luego eventualmente con otro devoto escribieron todo un libro acerca de esto. And then this led to the determination that there needs to be another book written. Y esto nos llevó a la determinación de que otro libro necesitaba ser escrito. So His Holiness Sri Dayananda Goswami was commissioned together with some others, and they did some reading, some research, and they came up with a kind of refutation of Satyanarayan's book. Entonces luego su santidad Sri Dayananda Swami con algunos otros devotos fueron comisionados para hacer una investigación y escribir otro libro que finalmente fue publicado y sería como una confrontación a lo que había escrito Satyanarayan.
Meanwhile, I have to say from my side, well, again, I don't remember exact history, but around this time I started going back to university. Mientras tanto, no recuerdo bien toda la historia, pero en ese momento yo estaba volviendo a la universidad. And I was encouraged by senior godbrothers to do this. That's another story. Estaba siendo alentado por varios hermanos mayores a que haga esto, pero es otra historia eso. So I was studying the academic study of religion. Entonces estaba haciendo el estudio académico de la religión. And specifically in one of my courses, I did a research paper, or more than one, on a particular controversy within the Christian tradition. Y en uno de mis cursos escribí varias veces sobre una controversia muy particular dentro de la tradición cristiana. And this kind of gets back to some of that history I was telling you about, Roman Catholic versus Protestant. Y esto nos lleva un poco a lo que habíamos hablado al principio, desde la confrontación entre los católicos romanos y los protestantes. And the issue was what is happening in the Christian ritual, which is called in English the Eucharist. Entonces el punto era qué sucede en el ritual cristiano que nosotros llamamos la Eucaristía. When the bread and the wine are said to be transubstantiated. Donde el pan y el vino parecen ser transubstanciados. So the Protestant direction was basically, this is a symbolic event. Entonces, de acuerdo al pensamiento protestante, dicen que ello es un evento simbólico. And the Catholics are saying, no, it's not symbolic, it's actual. When we say that the bread is the body of Christ, it is literally the body of Christ. Y When we say the wine is the blood of Christ, literally that's what it is. Y los católicos decían que no, que esto es literal. Cuando uno dice que el cuerpo de Cristo, el pan es el cuerpo de Cristo, esto es literal, y que el vino es la sangre de Cristo, esto es literal. So this controversy has gone on for centuries. Whole libraries have been written about it. Y entonces esta controversia se mantuvo durante siglos y bibliotecas completas fueron escritas acerca de esto. And so this, because I got involved, interested in that subject, I began to wonder, is a similar kind of controversy, is this a similar kind of controversy amongst Gaudiya Vaishnavas? Y entonces yo, como estaba ocupado en investigar en eso, en ese momento, empecé a pensar si no era una controversia similar a la que se daba entre los Gaudiya Vaishnavas. And is it going to be something that we end up writing not just one book and then one more book, but is it going to end up with volumes and volumes of books? Y esto no será Over uno de esos centuries. temas en los que vamos a escribir no solo uno, sino dos libros, sino bibliotecas completas de esto a lo largo de todos los siglos, Which eventually will just sort of blow over, just like the Christian controversy now. The Christian, nobody really cares about it so much. y que finalmente esta controversia va a ser borrada, como ahora en el cristianismo, en que esta controversia no le importa en realidad a nadie. Is this going to be similar? Is it going to just kind of blow away after some time? And after some time, what was that about? I don't know. ¿No será que esto simplemente va a ocurrir que también después de mucho tiempo va a ser borrada y alguien va a decir, ¿de qué se trataba esto? No me acuerdo, no lo sé. And could it be the case that controversy has arisen because of our limitations of understanding and the limitations of language? Y puede ser que una de las razones sea que nosotros tenemos una limitación en nuestro entendimiento y una limitación en el lenguaje.
which, when we apply language, we express things in simplified ways. Porque cuando aplicamos el lenguaje, expresamos las cosas de un modo simplificado. We say a soul falls from Vaikuntha. We use an image of a spatial image. There's a higher, and then there's a. Porque cuando decimos que el alma cayó de Vaikunta, usamos una imagen visual de un espacio donde hay un lugar superior y luego el alma cae hacia abajo. And we also think in terms of time, where we have a before and an after. Y también pensamos en relación o en función del tiempo, donde hay un antes y un después. You can imagine a cartoon before and after. Pueden imaginarse un dibujo, entonces antes y después. Before in Vaikuntha, after. Before in Vaikuntha, after. Antes en Vaikunta y luego abajo. So, and this is a subject which I decided I'm not going to get into this. Y es un tema en el que yo dice, no me voy a involucrar en esto, no me voy a meter en esto. Because to me it looks like a kind of bottomless pit. Porque a mí me parece como que es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo. And so I tend to take shelter of, because Prabhupada said many things on this subject. That's not all that he said. Entonces, Srila Prabhupada dijo muchas cosas acerca de esto, no es solo eso lo único que dijo. So I tend to take shelter of one of his comments. He referred to Kakatala Nyaya. Entonces yo trato de tomar refugio en uno de sus comentarios acerca de Kakatala Nyaya. Yes, Kakatala Nyaya. You know about Kakatala Nyaya? ¿Saben acerca de Kakatala Nyaya? Kaka means this blackbird, the crow, Kaka significa cuervo. and tala is a kind of fruit, the tala or tree. The tala tree with the tala fruit, we all know the story from 10th canto of Krishna and Balaram and the tal fruit. Entonces, tala se refiere al árbol de tala y al fruto del árbol de tala. Todos recuerdan la historia en el 10º canto de Krishna y Balaram con la fruta del árbol de tala. What was the demon's name? It was a donkey, but I don't remember the name. Pralamba. ¿Pralambasura? No. No. Denukasura. Dhenukasura, yes, Dhenuka. Okay. Anyway, Kakatala Nyaya, the story is there were two sadhus sitting under a tal tree. Entonces, Kakatala Nyaya, la historia era que había dos sadhus sentados debajo del árbol de tala. And suddenly, two things happened simultaneously. Y luego de repente dos cosas ocurrieron simultáneamente. A tall fruit suddenly fell down from the tree, and simultaneously, this bird that had been on the branch of that tree flew away. Un fruto maduro cayó del árbol al piso y simultáneamente el pájaro que estaba parado sobre la rama de ese árbol voló. So then the two sadhus started to debate. Y luego entonces los dos sadhus comenzaron a debatir. Is it that the crow, because the crow flew away, that shook the tal fruit and it fell down? ¿Fue porque el cuervo se voló que él sacudió la rama del árbol de tala y eso produjo que el fruto cayera? Or is it the fruit fell down and that made the branch move and that made the crow fly? ¿O fue que la caída del fruto fue lo que provocó que la rama se moviera y por ese movimiento fue que el cuervo se voló? Big debate. Gran debate. In this way, sadhus in the age of Kali spend their time.
De esa forma los sadhus de la era de Kali pasan su tiempo. So Prabhupada gave that nyaya, which means a kind of logic, you can say, to make his point about debating this subject. Entonces, Prabhupada dio este nyaya para marcar el punto en este debate que había. And it is, I think, it can be said that most of the statements of our acharyas are fairly clear that there's no idea of falling. Y lo que podemos decir también es que en las declaraciones de nuestros acharyas está bastante claramente expresado que no existe esta idea de la caída. But there is some room, there's some ambiguity also. Pero también hay algo de ambigüedad. And again, I don't want to get into it, but the other analogy that Prabhupada would use, he drew from the Buddhist tradition. Bueno, obviamente, nuevamente no me voy a involucrar en esto, pero otra analogía que si la Prabhupada hacía al respecto lo tomaba de la tradición budista. And this is the example of someone gets shot with an arrow. Y daba el ejemplo de alguien que había sido disparado, que le habían disparado una flecha. They get a flecha in the arm, and this person would be foolish to stop and start debating where does this arrow come from. Y la persona recibió una flecha en su brazo y fue tan tonto de ponerse a pensar de dónde vino esta flecha. The thing is to get it out of the arm as quickly as possible. El punto era poder sacársela del brazo lo más rápido posible. Yeah. So that comes from the Buddhist tradition. I think this is considered one reply of the Buddha to a similar question. How is it that we are in this condition? Esto viene de la tradición budista y creo que fue una respuesta que dio Buda acerca de una pregunta similar de cómo es que llegamos a esta condición. So my answer to all of this, my own answer is, ask me after I have, if and when I make it to Vaikuntha, and maybe at that time I'll have a clear idea of what's happened. Entonces, mi respuesta personal sobre esto es que, bueno, pregúntenme cuando yo haya llegado a Vaikuntha y entonces quizás en ese momento tenga una idea clara de qué es lo que ocurrió en realidad. Now I'm a too much conditioned soul to say anything very intelligent about it. Entonces, en este momento soy un alma demasiado condicionada para decir nada inteligente acerca de esto. Another parallel, I would say, is understanding the structure of the universe according to the 5th canto of Srimad Bhagavatam. Otro paralelismo que se puede trazar es entender la forma del universo expresada en el 5º canto del Srimad Bhagavatam. How many of you have read chapter 16 of Canto 5 Srimad Bhagavatam? ¿Cuántos de ustedes o quién de ustedes ha leído el capítulo número 16 del 5º canto del Srimad Bhagavatam? Few of you. Well, it's quite an adventure. Es como una aventura. And if you try to relate what it says there about the structure of the universe to what we think we understand of the structure of the universe from modern science, they don't fit together. Porque si uno trata de entender lo que dice así acerca de la estructura del universo y lo compara con lo que nosotros creemos entender de la estructura del universo dado por la ciencia moderna, no encajan para nada. So even Shukadeva Goswami in the beginning of his description says, I'm just telling what I've heard. Incluso Shukadeva Goswami cuando empieza a hablar de este tema dice, solamente estoy repitiendo lo que yo escuché. In the main commentary to
the Yoga Sutras of Patanjali. En el principal comentario hecho sobre los Yoga Sutras de Patanjali, In the third of the 4 chapters, there's a series of statements describing what's called samyama, or meditation on different objects. entonces en el tercero de los 4 capítulos que tiene, hay una lista que se llama Samyama, que es una descripción of, Different types of meditation. de diferentes tipos de Meditating- meditación. Meditation on different objects. La meditación en diferentes tipos de objetos. And one of the objects it mentions is to meditate on one's own spinal column. Una de las cosas que sugiere es que uno medite en la propia columna vertebral, la espina dorsal. And it's explained by the main commentator, who's referred to as, who's known as Vyasa, generally understood to be a different Vyasa from Krishna Dvaitayana. Entonces, en este comentario del principal comentarista del Yoga Sutra de Patanjali, que se llamaba Vyasa, pero no es el mismo Vyasa que nosotros conocemos. He says if one perfects this meditation, then one can understand the structure of the universe. Dice, si uno puede perfeccionar se puede perfeccionar en esta meditación, entonces luego podrá entender la estructura del universo. So, any customers for that? ¿Algún cliente para esto? Yeah, you can start a new little society for it. Yeah. Shishumar Samyama Dhyana Society. Podemos empezar todo Argentina. una sociedad en Argentina sobre este tema específico. Is that okay? Yes, Maharaj, very satisfactory. Thank you. Okay. Okay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por visitarnos, por acompañarnos. Y quería agradecer especialmente a Maharaj por aceptar esta invitación. Entiendo. Quería agradecer a Maharaj por su generosidad también. Sé que hoy tiene otras actividades y dedicó su tiempo para venir a compartir con nosotros, sin incluso conocernos. Así que me siento muy agradecido, muy feliz, y también considero que sus palabras son muy importantes, muy valiosas, muy nutritivas espiritualmente para cada uno de nosotros. Así que espero que podamos todos asimilar estas palabras, y en lo personal me siento muy afortunado. Todos somos afortunados por la presencia de Maharaj, y también por darnos este espacio y esta posibilidad de compartir Harikatha Sadhu Sangha. Eso nos vuelve muy, muy afortunados. Así que, Maharaj, muchas gracias. Thank you very much. Y disculpe cualquier ofensa. No? Está invitado siempre que guste. Y bueno, muchas gracias. Su Santidad Sila Krishna Chaitra Maharaj ki jai. Kirtan o prasad. It is a small kirtan and after prasad.